Listos, hermanos, siguiente tema. El título es ¿A Cristo se le puede llamar Dios? Subtítulo es ¿Y si así es, tendríamos dos dioses? ¿Qué dice la Biblia? Lo primero que debemos entender aquí es qué significa el título Dios. En el hebreo, para la palabra Dios en singular es Él y significa fortaleza, poderoso y todopoderoso. No podemos decir que Cristo no es todopoderoso, e incluso es todopoderoso porque a Él le ha sido dada por el Padre toda potestad, y no solo en la tierra, en los cielos también, como está en Mateo capítulo 28, verso 18. Y en Juan capítulo 17, versos 1 y 2, Cristo dice que el Padre le ha dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna. Y primera de Juan capítulo 5 verso 20 dice, en su Hijo Cristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aquí se le está llamando Dios a Cristo y en el hebreo dice Él, que es el singular de la palabra Dios. Y el Padre le dio potestad a Cristo sobre toda carne para que Él dé la vida eterna. Así está en la Biblia y todo está conectado. En Juan capítulo 20, en los versos 27 y 28, Tomás le dice a Cristo, Señor mío y Dios mío. Y en el hebreo dice, Adonai be Elohai. Y Cristo no rechazó que le dijeran Dios. Cristo no rechazó la adoración. Romanos capítulo 9, verso 5 dice, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Alguien llamado el verbo de Dios estaba con Dios. Y Apocalipsis capítulo 19 versos 11 al 13 dice quién es. Dice su nombre es el verbo de Dios. Y el llamado el verbo de Dios, también era un Dios. El verbo de Dios también recibía el título de Dios. Si así era desde antes que viniera la tierra, porque hoy nosotros queremos quitar el título de Dios a el verbo de Dios. La palabra Elohim contiene la unidad del Padre y del Hijo. Por esto es plural siempre, no solo en ocasiones. Y por esto significa dioses. Dios es uno, el cuerpo es uno, aunque tenga muchos miembros. Pero después del principio, el Hijo vino a la tierra y ya no estaba con Dios allá arriba en el cielo. Es por eso que cuando Cristo está en la cruz y le ora a el Padre, le dice Elí, no le dice Elohim, porque si el Hijo estaba en la tierra, no estaba en unión presencial con el Padre en el cielo, en ese momento. Por eso se refiere a el Padre como Él, singular. Y el tiempo que nosotros vivimos hoy no es el principio. Hoy las cosas ya no son como si eran en el principio. Como ya lo vimos, hoy el Hijo tiene vida en sí mismo, así igual como el Padre también tiene vida en sí mismo. Lo vimos en Juan capítulo 5, verso 26. Y en Hechos capítulo 2, verso 36, es donde dice que a Cristo Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El título Señor está en la misma categoría de Dios y de poderoso, y Cristo lo es. Dios el Padre le ha hecho Señor. Dios el Padre le ha hecho Dios a Cristo. Y Dios el Padre le ha dado toda potestad en los cielos y la tierra.
y le ha dado nombre sobre todo nombre. Es claro, Creador y Padre solo hay uno. Cristo no es Creador ni Padre, Él es Hijo. Y aunque Cristo hoy es Dios, Cristo sí fue creación de Dios, porque Él es el primogénito de toda creación. Cristo sí es creación y Dios Padre no. El Padre es el creador de todo, incluyendo a Cristo. Pero a Cristo lo creó de sus mismos genes, como ya lo vimos. Por esto Cristo es unigénito del Padre, de los mismos genes que el Padre, y el Padre, siendo todopoderoso, ¿no podría crear un Dios? Claro que sí, y eso fue lo que creó en Cristo. Dios creó al unigénito de sus mismos genes, y si el unigénito tiene genes de Dios, pues es Dios. Y entonces sí, se le puede llamar Dios a Cristo, y no está mal. Aparte de que no está mal, tampoco significa que haya dos dioses. Es un solo Dios, pero es unificado, unido. Repito, aunque un cuerpo tenga muchos miembros, el cuerpo es uno. Y la palabra uno es unificar, unir, ejad. Es unir el cuerpo. El cuerpo es unificado, es unido. En 1 Corintios capítulo 12, verso 12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Y lo dice muy claro. Así también Cristo. Aquí mismo en el verso 20 dice: pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. El Padre y el Hijo reciben el título de Dios, pero los dos unidos forman el único Dios Ejad. En Filipenses capítulo 2, versos 5 al 7, también dice muy claro: el cual siendo en forma de Dios. Cristo ya tenía forma de Dios antes de tomar forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Y cuál era este tiempo del que habla aquí, en el que Cristo tenía forma de Dios? Claro, como ya lo vimos en Juan capítulo 1, verso 1, en el principio el verbo era Dios. Y aquí en Filipenses dice que antes de venir en forma de siervo, hecho semejante a los hombres, en el principio tenía forma de Dios. Y después de su sacrificio fue exaltado por Dios hasta lo sumo. Y Dios le dio autoridad sobre toda autoridad. Le dio nombre sobre todo nombre. Y teniendo ya toda potestad en el cielo y en la tierra, y habiéndosele dado todo el juicio al Hijo, después de todo esto, con mayor razón, hoy se le puede llamar Dios. Dice el verso 6 de Filipenses 2, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se despojó de ser un Dios, se despojó de su forma de Dios para venir en condición de hombre, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cristo tenía forma de Dios y tuvo que tomar forma de siervo y hacerse semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, hasta su sacrificio. Es lo que está en el verso 8. Y en el verso 9 está como Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio autoridad sobre toda autoridad. Verso 10, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla. ¿Cómo después de que la Biblia le dice esto, usted tiene miedo de adorar a Cristo o de llamarle Dios? Porque no solo todo lo que está en la tierra debe doblar rodilla ante Él, sino también todo lo que está en el cielo e incluso debajo de la tierra. Si de verdad cree en el Nuevo Testamento y en Cristo, ¿por qué le daría miedo caer en idolatría al adorar a Cristo o al llamarle Dios si la Biblia le dice todo esto? El miedo de llamarle Dios a Cristo no es temor reverente a Dios, es miedo
que el enemigo usa, como en muchos otros casos, para que no hagamos lo correcto ante Dios, para que no honre al Hijo como honra al Padre, como está en Juan capítulo 5, verso 23. Esto sí se lo dice la Biblia. ¿Cree que un católico tendrá miedo de romper la imagen o estatua de la Virgencita o de la figura en forma de hombre que tienen clavado en la cruz? Sí. ¿Y de quién cree que viene ese miedo? Pues viene del mismo que viene el miedo de decirle Dios a Cristo y de adorar a Cristo. El origen de este miedo es el mismo y es el que hoy siguen teniendo muchos que dicen creer en la ley y creer en Cristo. Hagámoslo más evidente con la Biblia. En Éxodo capítulo 4, verso 16, le dice Dios a Moisés: tú serás para él en lugar de Dios. Dios le está diciendo a Moisés: tú le serás a Aarón en lugar de un Dios. Y no hay problema con eso. Y si es la palabra hebrea Elohim. Dios le está llamando Elohim, Dios, a Moisés, y no hay problema con eso. Pero a algunos hoy todavía les da miedo decirle Dios a Cristo, aunque Dios Padre mismo le haya dicho Dios a Moisés, porque creen que decirle Dios a Cristo es idolatría. Entonces, ¿qué estaría haciendo el Padre al decirle a Moisés que él le sería por Dios a Aarón? En Éxodo capítulo 7, verso 1, Dios dijo a Moisés: yo te he puesto como Dios a ti, Moisés, para Faraón. Repito, Dios llama Dios a Moisés, lo pone como Dios y no hay problema, no está mal eso. ¿Por qué si habría de estar mal llamarle Dios a Cristo? ¿Es acaso Moisés más grande que Cristo para que a Moisés Dios le diga que sea por Dios a otros y Cristo no? Ni siquiera tiene sentido. El Salmo 82, en los versos 6 al 7, dice: yo dije o he dicho, vosotros sois dioses, todos ustedes, Atem, ustedes son hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis. Aquí son llamados dioses hombres, los jueces y reyes que Dios pone, si son puestos por Dios, representan a Dios en la tierra y reciben el título de dioses, Elohim, y no está mal. Y repito, se le llama dioses a hombres, pero está mal llamarle Dios a Cristo. ¿Me da miedo llamarle Dios a Cristo? ¿Acaso Cristo no es el máximo representante de Dios muchísimo más que un hombre que juzga o reina en la tierra? En el verso 1 de este mismo salmo, Dios dice: está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Cómo puede estar Dios en una reunión donde hay más personas o seres que reciben el título de Dios si hay un solo Dios y no hay más? Aquí son llamados dioses muchos seres y ni siquiera son seres divinos. Son simples hombres mortales, simples seres humanos, que son puestos por Dios como reyes y jueces en la tierra. Pero hay a quienes les sigue dando miedo llamarle Dios a Cristo. Ese es un miedo infundado. Y Dios no nos dio un espíritu de temor. Ese miedo no viene de Dios. El miedo es la principal herramienta de Satanás. Repito, el verso 6 dice: yo dije, vosotros sois dioses, ustedes que son hijos del Altísimo son dioses. ¿Por qué habría de darnos miedo llamarle Dios al Hijo de Dios, que es Cristo, si los hijos del Altísimo son llamados dioses? ¿Qué acaso Cristo no es hijo unigénito del Altísimo? Entonces, ¿cuál es el problema o cuál es el miedo de llamarle Dios a Cristo? Ahora, analicemos Juan capítulo 10, verso 30. Aquí había unos judíos que quisieron apedrear a Cristo porque no entendieron lo que les decía Cristo cuando les dijo:
yo y el Padre uno somos. Tristemente, esta es una de las muchas citas que se entienden mal. Y no solo nosotros, aquí vemos que los judíos desde aquel tiempo entendían mal esto. El problema es que si nosotros no entendemos bien esto, quedamos en la misma posición que los judíos que querían apedrear a Cristo. Y entonces somos nosotros los que queremos apedrear a Cristo. Y por lo mismo, por no entender bien estas citas. Esto tiene que ver con el salmo que acabamos de leer. De ese salmo les habla Cristo cuando les dice y les explica esto aquí mismo de los versos 24 al 34. En el verso 24 lo rodearon los judíos. Versos 25 al 26, Cristo responde, pero no le creen y les dice que no creen porque no son de sus ovejas. Verso 30, Cristo les dice que Él y el Padre uno son. Verso 31, los judíos toman piedras para apedrearle. Verso 33, responden los judíos, tú siendo hombre, ¿te haces Dios? Verso 34, Cristo responde, relájense, ¿no está escrito en su ley que ustedes también son llamados dioses? ¿Dónde está escrito esto? En donde lo acabamos de leer en el Salmo 82. Verso 35 de Juan 10 dice, si Dios llamó dioses a aquellos a quienes Dios le dio su palabra, si Dios llamó dioses a los jueces y reyes que Él puso, verso 36, ¿por qué al que el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen que blasfema solo por decir que es hijo de Dios? Vean lo importante que es esto. Todas las religiones, incluyéndonos algunos de nosotros todavía, nos decimos ser hijos de Dios o que Dios es nuestro Padre. ¿Qué le quisieron hacer los judíos aquí a Cristo por tan solo decir que era hijo de Dios? Lo quisieron apedrear y le dijeron que eso era una blasfemia. Porque usted al decir mi Padre Dios, con eso usted se está haciendo hijo de Dios, ¿o no? Pues eso se tomaba como una blasfemia, según el verso 33. Y por eso quisieron apedrear a Cristo. Piense el cómo se dirige usted a Dios. Y agreguemos, cualquiera como nosotros, sí podemos decir que Dios es nuestro Padre y hacernos hijos de Dios, y no está mal, pero si lo dice Cristo, es una blasfemia y está mal al grado de que lo quisieron matar a pedradas. Todos los religiosos dicen ser hijos de Dios. Y esto lo dicen todo el tiempo. Si los judíos quisieron apedrear a Cristo por decir que era hijo de Dios, ¿qué querrían hacernos a nosotros, a los que cada rato están diciendo mi papá Dios? O los que dicen todos somos hijos de Dios. ¿Qué le querrían hacer los judíos a estas personas de hoy? ¿Dónde en el contexto de Juan 10 Cristo dice que Él era Dios? En ningún lado. No en el verso 30, aunque usted crea que en el verso 30 está diciendo que Él es Dios. Precisamente eso es lo que hoy muchos dicen que ahí dice, que Cristo está diciendo que es Dios, pero no. Ahí no dice que Cristo sea Dios. Pero vea lo sorprendente, desde aquel tiempo entendían esto mal de Cristo y hoy eso que quedó escrito lo siguen entendiendo mal. Como cuando dicen que por esta cita de Juan son 2 en 1 o 3 en 1. Ahí están entendiendo igual de mal que los judíos esa cita. Ahí entienden que Cristo está diciendo ser Dios Padre. Grave error, porque los que hoy entienden que en ese verso Cristo dice que Él es Dios, están entendiendo lo mismo que los que quisieron apedrear a Cristo. Están entendiendo que Cristo en ese verso se está haciendo igual a Dios, como dice el verso 33. Y hoy hay muchos que dicen que por lo que dice Juan 10:30, Cristo es Dios. Con eso están haciendo lo mismo que los judíos, con decir que por esa cita Cristo es Dios o es igual a Dios o son 2 en 1. Con hacer esto están haciendo lo mismo que estos judíos. Y por esto estos judíos quisieron apedrear a Cristo.
Pero tan Cristo en esa cita no está diciendo ser Dios, que Él mismo se los aclara en los versos 34 al 36 diciéndoles: ustedes dicen, tú blasfemas porque yo, Cristo, dije, Hijo de Dios soy. Cristo es muy claro en decir, ahí en el verso 30, yo estoy diciendo ser Hijo de Dios. Ahí no estoy diciendo ser Dios. Ahí no estoy diciendo ser el mismo que el Padre. Ahora, cuando apedreaban a Esteban, ¿a quién invocó Esteban? En Hechos capítulo 7, verso 59 lo dice. Esteban le dijo a Cristo que recibiera su espíritu. No le dijo al Padre, aunque lo está viendo también. ¿Por qué? Claro, porque el Padre a nadie juzga, porque todo el juicio ha dado al Hijo, como está en Juan capítulo 5, verso 22. Pero hoy el judaísmo les ha metido y siguen metiendo el miedo de llamarle Dios a Cristo o adorar a Cristo, aún cuando Dios mismo le dice a todos sus ángeles que adoren a Cristo, en Hebreos capítulo 1, verso 6. Si Dios aquí le dice a sus ángeles que adoren a Cristo, entonces Dios estaba haciendo a sus ángeles que cayeran en idolatría. Razone y analice si aún cree de verdad en Cristo y en el Nuevo Testamento, o analice si el judaísmo ya lo llevó a dejar de creerle un poco al Nuevo Testamento y a Cristo. Vea cómo poco a poco lo van alejando de creer en Cristo y en el Nuevo Testamento, porque el judaísmo dice que adorar a un hombre mortal es idolatría y que Cristo era solo un hombre mortal. Pero repito, analícese si de verdad aún cree en el Nuevo Testamento y en Cristo, porque 1 Corintios capítulo 15, verso 6 dice que Cristo apareció a más de 500 hermanos a la vez. Este es el poder de la omnipresencia y Cristo lo tiene. Cristo, siendo solo un hombre mortal, ¿podría tener el poder de la omnipresencia? ¿De verdad le cree todavía al Nuevo Testamento y a Cristo? Porque el poder de la omnipresencia solo lo puede tener un Dios. Y repito, Cristo lo tiene. Analícese si de verdad aún cree en el Nuevo Testamento y en Cristo. Analícese si en verdad esos métodos que está utilizando hoy usted del judaísmo no lo están alejando de creer en Cristo como se debe de creer en Cristo. Porque creer en Cristo no solamente es decir, sí creo en Cristo, pero es un hombre mortal y no es un Dios y no se le puede adorar. Eso no es creer correctamente en Cristo, aunque de palabra diga que sí cree usted en Cristo y en el Nuevo Testamento. Y que en Isaías 42:8 dice, a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas, pues con adorar a Cristo ni se está dando la gloria de Dios a otro, ni se está dando alabanza a esculturas. Vea lo que le dice Apocalipsis capítulo 5, verso 13. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder. Con dar gloria y alabanza al Cordero no se está dando a otro, porque el Cordero es unido, es ejad con el Padre. De lo contrario, entonces estos millones de ángeles, los seres vivientes, los ancianos, todo lo creado en los cielos y sobre la tierra y en el mar, todos estarían dando la gloria y la alabanza de Dios a otro, porque todos estos dijeron esto, y todos estos daban gloria y alabanza al Padre, pero también al Cordero. Y como ya lo vimos en Juan 5:23,
Dice que el que no da honra al Hijo, no da honra al Padre, aunque crea que sí está honrando al Padre. Y vamos a ampliar un poco más Apocalipsis capítulo 5 versos 13 y 14. Dice: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes contestaron: amén. Aquí dice, la Biblia dice que la alabanza, la honra, la gloria y el poder son también para el Cordero. ¿A quién seguimos? ¿A quién le creemos? ¿Le creemos a la Biblia? ¿Seguimos a la Biblia de verdad? Póngase usted mismo a prueba. Si en verdad le está creyendo a la Biblia y si en verdad está siguiendo a la Biblia, no a su razonamiento ni a lo que su mente cree. Y los 4 seres vivientes dijeron amén, pero el hombre dice que amén viene de la palabra egipcia y del dios falso egipcio Amón-Ra, pero la Biblia dice que esa palabra la dijeron los 4 seres vivientes. Y la Biblia dice que el origen de esa palabra es hebreo. De hecho, no está traducida. Busque qué significa la palabra amén, y amén está tal cual en el hebreo. Y Apocalipsis capítulo 3, verso 14 nos dice claramente quién es el amén. Dice y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. El amén es otro de los nombres de Cristo. Y usted ya se creyó, ya se comió el cuento de que la palabra amén está mal dicha, cuando es una palabra hebrea y cuando así se le llama también a Cristo. Vuelvo a repetir, pruébese usted mismo si en verdad le está creyendo a la Biblia o no, porque todo esto lo dice la Biblia. Juan le daba alabanza, honra y gloria al Cordero, no solo al Padre. La Biblia dice que se doble toda rodilla en el nombre de Cristo. Dios le dice a los mismos ángeles que adoren a Cristo. Dios mismo pide que honren al Hijo todos, así como honran al Padre. Ya vimos que sí se le llama Dios a Cristo en la Biblia. Esteban le dice a Cristo que reciba su Espíritu. El Padre todo el juicio dio al Hijo. Cristo ya tenía forma de Dios antes de venir al mundo. Quien se llamaba el Verbo de Dios era Dios en el principio, dice Juan 1:1. Repito, todo esto sí lo dice la Biblia. La Biblia dice que no está mal llamarle Dios a Cristo porque así le llamaron en la Biblia. La Biblia dice que no está mal adorar, honrar, dar gloria y alabanza a Cristo. Repito también, póngase a prueba usted mismo si en verdad está creyendo y está siguiendo a la Biblia y no está creyendo y no está siguiendo a su razonamiento ni a su mente. Con la Biblia podrá mostrar a alguien que sí está mal decirle Dios a Cristo. ¿Con la Biblia alguien podrá mostrar eso? ¿Con la Biblia podrá mostrar a alguien que sí está mal adorar, honrar, dar gloria y alabanza a Cristo? Si se pudiera mostrar esto con la Biblia, entonces sí, la Biblia se estaría contradiciendo. Pero no es así. Nadie puede mostrar con la Biblia que llamar Dios a Cristo está mal, ni que adorar, honrar, dar gloria y alabanza a Cristo esté mal. Eso solo lo pueden mostrar los hombres con su razonamiento y con su mente, pero no con la Biblia. Y claro, también se puede mostrar con otros escritos del judaísmo como el Talmud, como los Midrashim, pero aunque sean de sus sabios, esos escritos, esos sabios no dejan de ser hombres. Aunque sean rabinos, no dejan de ser hombres. Y con esto les devolvemos su lema.
No coman cuento de los Midrashim, de la Cábala, del Talmud, de los Mekubalim, de las Kafá. Todo lo que está ahí son cuentos. Dios crea mundos y los destruye. Moisés siguió a Balaam por los aires. Moisés le ganó la Torá a los ángeles porque los ángeles comieron carne con leche. Hombre, estos sí son cuentos, no lo que dijo Cristo en el Nuevo Testamento. Todo esto y mucho más de los escritos del judaísmo sí son cuentos, y ustedes mismos se atreven a decir que no comamos cuentos, pero son ustedes los que están comiendo este tipo de cuentos, que son fábulas judaicas. Y esto sí lo dice la Biblia en Tito capítulo 1, verso 14. Nosotros solo comemos Biblia, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, y damos el mismo valor a ambos, porque sabemos que en el Antiguo Testamento está la Torá del Padre, pero sabemos también que en el Nuevo Testamento está la Torá del Mesías, esa Torá de la que hablan sus mismos escritos del judaísmo. Y sabemos que el Nuevo Testamento también es palabra del Padre, porque nosotros aún creemos de verdad en Cristo. Y Cristo dijo en Juan capítulo 14, verso 10, las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, es el Padre que mora en mí. El Padre también habló en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento también es palabra del Padre, que las habló a través de Cristo. El verso 24 dice, la palabra que habéis oído no es mía. La palabra que yo les hablo es del Padre que me envía. Por eso reiteradamente la pregunta, ¿aún le cree de verdad a Cristo? ¿Aún le cree de verdad al Nuevo Testamento? Entonces usted debería creer que el Nuevo Testamento es también palabra del Padre. En Juan capítulo 12, verso 49, Cristo dice, yo no hablo por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Reitero y repito, ¿el Nuevo Testamento es palabra del Padre? Por supuesto que sí. Es palabra del Padre que dio a través de Cristo. Si nadie puede mostrar que está mal llamarle Dios a Cristo y que esté mal adorarle, si nadie lo puede mostrar con la Biblia, pero aún así sigue usted teniendo miedo de adorar a Cristo o de llamarle Dios, ese miedo sale de su mente. Y esa es prueba clara de que aún sigue siguiendo a su mente y no a lo que dice la Biblia. Después de haber visto todo esto con la Biblia, seguir con el miedo de decirle Dios a Cristo y de adorarle, ese es un miedo infundado. Y es un miedo que no viene de Dios, porque Dios no nos dio un espíritu de temor. Ese miedo viene del mismo miedo que le da a un católico romper una de sus imágenes, figuras o estatuas. Para terminar, qué triste, hermanos, qué triste pensar que Cristo está esperando a que nosotros le demos el nombramiento de Dios en nuestras oraciones. Qué triste para nosotros. Qué triste para nosotros pensar que Cristo está esperando a que nosotros lo subamos de rango y le demos el nombramiento de Dios en nuestras oraciones. Aun cuando ya vimos que Dios ya le ha hecho Señor y Dios. Y ya vimos que estos títulos están en el mismo rango. Y aún más triste es cuando vemos que la Biblia sí dice que se le llamaba Dios a Cristo. Los hombres dicen que está mal llamarle Dios a Cristo. La Biblia dice que no está mal llamarle Dios a Cristo. ¿A quién seguimos? Es mandamiento de hombre no llamarle Dios a Cristo. ¿A quién seguimos? ¿Guardamos mandamientos de hombres por encima de lo que dice la Biblia? Termino con esto. Pruébese a sí mismo y vea
en quién está creyendo de verdad y a quién está siguiendo de verdad. Que Dios le bendiga y le guarde, hermano.